Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, queridos amigos también, bienvenidos. Un domingo más por este medio. Qué lindo que podamos juntarnos, pero cada uno en su casa, cada uno en su lugar y nosotros juntos poder estar alabando al Señor y haciendo este culto de forma diferente, pero gracias a Dios que podemos estar juntos y que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Les invito a comenzar con una palabra de oración y así poner en las manos de Dios este culto para que todo sea para su honra y para su gloria. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso día que nos regalás. Gracias, Señor, también porque por este medio podemos llegar a los hogares, Señor, y tú puedes también hablar a nuestros corazones a través de este medio. Queremos pedirte, Señor, que estas alabanzas que vamos a poder participar y cantar todos juntos sean para tu honra y para tu gloria, que hagan bien para nuestros cuerpos, Señor, y que, Señor, también tú estés preparando nuestros corazones a través de la alabanza para recibir de tu palabra. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él.
cenit mi corazón en toda la canción. Cuán grande es cuán grande es cuán grande es mi corazón en toda la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón en toda la canción. Cuán grande es Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por la sangre que descansa en tu altar, para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.
que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Qué bueno es poder volver a unirnos, a pesar de que estamos distanciados, pero a unirnos en este tiempo de alabanza y de adoración a Dios, y también poder compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios, ya falta menos para que podamos estar en los templos, para que podamos estar en los templos reunidos, para disfrutar de la palabra de Dios y compartir el tiempo de alabanza juntos físicamente. Ahora lo estamos haciendo unidos desde nuestros hogares, pero estar unidos físicamente en el mismo lugar. Quiero compartir de la palabra de Dios sobre Jesús. En su época, Jesús fue visto de diferentes formas por las personas que estaban junto a él, que vivieron en el mismo lugar, en las mismas ciudades donde vivió Jesús. Las personas se formaban diferentes conceptos de Jesús, básicamente porque veían diferentes facetas de él. Y Jesús predicó y trajo ideas distintas, costumbres distintas a las de su época, y la gente iba cambiando su forma de ver a Jesús de acuerdo a lo que veía en cada uno de los lugares donde estaba Jesús. Jesús le mostró a la gente realidades distintas
a lo que creían o a lo que estaban acostumbrados a escuchar o a lo que estaban acostumbrados a ver. Y todo eso impactó en las personas de su época. E impactó de diferentes formas en los diferentes lugares donde estaba Jesús. Algunos lo consideraron a Jesús un gran profeta, porque lo que más le impactó de su mensaje fue lo que transmitía de parte de Dios. Otros lo consideraban un gran maestro, porque les impactó las enseñanzas que trajo Jesús, las enseñanzas sobre la misma ley que ya tenían ellos, pero la forma, los distintos puntos de vista sobre esas enseñanzas. Incluso muchos llamaron a Jesús rabí, que es una palabra que los judíos reservaban para los maestros. Se lo consideraba de forma distinta, de acuerdo a lo que habían visto de él o de acuerdo a lo que había impactado en las personas de ese lugar. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos en Nazaret, en aquella época, quién era Jesús, Nazaret fue la ciudad donde se crió Jesús, seguramente nos dirían, bueno, Jesús es el carpintero o el hijo del carpintero José. Pero si preguntábamos en Capernaum, que era una ciudad cercana a Nazaret, seguramente la gente lo conocería allí a Jesús por los milagros que hizo. Dirían, bueno, Jesús es una persona capaz de caminar sobre el mar, o Jesús hizo un milagro, recordamos un milagro que hizo de multiplicar panes y peces y alimentar a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Si preguntáramos en la ciudad de Caná de Galilea, también muy cerca de estas dos ciudades, nos podrían decir, bueno, nosotros conocemos a Jesús porque hizo un milagro en un casamiento, transformó el agua en vino. Y si preguntáramos en Betania, la gente no conocería a Jesús porque era el amigo de Lázaro y porque había resucitado a Lázaro. Y en Jerusalén, seguramente muchos verían a Jesús como un profeta, como un nuevo maestro que enseñaba cosas distintas a las que estaban acostumbrados a escuchar de los sacerdotes y de los fariseos. Y podríamos seguir describiendo cómo lo veían a Jesús en los diferentes lugares. Pero hoy me gustaría que pienses o que te preguntes, ¿quién es Jesús para vos? Cuando pensás en Jesús, ¿en qué pensás? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Qué es Jesús para tu vida? Si estás acompañado con alguien en este momento, pregúntale a la persona que tenés al lado, ¿quién es Jesús para vos? Y que el otro te pregunte también a vos, ¿quién es Jesús para vos? Así podés pensar, ¿quién es Jesús en tu vida? Jesús es alguien que hizo milagros, Jesús es alguien que ayudó a la gente, Jesús es alguien que dejó grandes enseñanzas y nada más, es alguien que hace 2000 años multiplicó panes y peces para alimentar a una multitud, es alguien que en algún momento de enfermedad le pediste para que te trajera sanidad, es alguien que te dejó grandes enseñanzas para tu vida. ¿Quién es Jesús para vos? Si hoy Jesús estuviera frente tuyo, ¿qué le dirías a Jesús? Si hoy apareciera Jesús en persona, físicamente, delante de ti, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a Jesús? Lo que pensás que le dirías en ese momento, o lo que harías en ese momento si vieras a Jesús, refleja lo que es Jesús para vos. Hace unos años atrás estaba hablando con un hombre que no tenía sus ideas claras sobre lo que creía. Él decía que era ateo, pero de alguna manera tenía algunas creencias. Entonces, para ayudarlo a ordenar sus pensamientos, le pregunté, bueno, si Jesús estuviera hoy acá delante tuyo, ¿qué le dirías a Jesús? Y este hombre me dijo, bueno, si Jesús estuviera acá delante mío, le pediría $1.000.000. Dice, y yo le diría que si él me da ese $1.000.000, yo voy a creer en él. Este hombre veía a Jesús como alguien a quien pedirle algo para poder gastar en lo que él quisiera, en sus vicios y en las cosas que él quisiera en la vida. ¿Y cuánta gente piensa así de Jesús? ¿Cuánta gente piensa de que Jesús es alguien para pedirle algo material, algo para satisfacer mis deseos? Hoy quiero compartir la actitud de 2 personas que estuvieron en el mismo lugar con Jesús. 2 personas que estuvieron en la misma habitación con Jesús. Y su actitud, la actitud de cada uno de ellos,
mostró quién era Jesús para ellos. Lo que hicieron frente a Jesús demostró quién era Jesús para cada uno. Y después me gustaría volver a preguntarte, ¿quién es Jesús para vos? Te invito a leer en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 hasta el versículo 50. Dice la palabra de Dios en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente ha juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es interesante que Simón, siendo un fariseo, le rogó a Jesús que comiese con él. Es raro porque Jesús no le caía muy bien a los fariseos. De hecho, los fariseos fueron los primeros que se enfrentaron a Jesús. Ellos buscaban algún momento, alguna palabra que dijera Jesús, alguna cosa que hiciera para acusarlo delante de las autoridades romanas. Por eso llama la atención que un fariseo invitara a su casa a comer a Jesús. Lo que sí tiene lógica es que si un fariseo quería hablar con Jesús, lo invitara a comer. Porque saben que los fariseos, esto es muy interesante, los fariseos decían de Jesús que Jesús era un comilón. ¿Sabían esto? En Lucas 7:34, unos versículos antes, está ese concepto que tenían los fariseos de Jesús. Siempre tenemos el concepto de que Jesús era muy delgado físicamente, pero la gente de su época decía que era un comilón. Lo dice la Biblia, en Lucas 7:34. Esto es un poco para defender también a aquellos que estamos un poco entrados en kilos. Pero volviendo al texto, dice que el fariseo le rogó a Jesús que comiese con él. Rogar es un poco más que pedir, es una forma insistente de pedir. Es una forma de pedir con humildad. Por favor, vení, por favor, hacé esto. Por favor, vení a mi casa a comer, quiero compartir algo contigo. Ahora, ¿por qué Simón tenía tanto interés en que Jesús viniera a comer a su casa? No sabemos exactamente por qué tenía tanto interés de que Jesús viniera a su casa. Quizás quería preguntarle algo importante, alguna duda que tenía en su vida. Quizás quería saber el punto de vista de Jesús sobre algún tema de la ley de los judíos. O estaba muy interesado en las nuevas enseñanzas de Jesús, no sabemos. Algunas de estas cosas serían por las que quería que Jesús viniera a su casa. Ahora, en aquella época era habitual que cuando una persona importante llegaba a la ciudad, fuera recibido en la casa de alguna de las personas más influyentes de la ciudad. Y esto demuestra que Simón consideraba importante a Jesús. Simón
le llama maestro a Jesús. O sea que no solamente lo considera una persona importante, sino que también tiene un respeto hacia Jesús. Una vez en la casa de Simón, cuando Jesús ya estaba en la casa de Simón y cuando ya estaban a la mesa comiendo, aparece una mujer que no tenía nada que ver con Simón. Entra a la casa, entra a la habitación donde están comiendo. Ahora, ¿cómo es que una mujer que no tiene nada que ver con la persona que vive en ese lugar entra a la casa? Dicen los comentarios bíblicos que en ese tipo de escenas, cuando alguien invitaba a una persona importante a hablar, permitían que otras personas entraran. Y el lugar donde se hacían estas cenas era una habitación grande, la mesa se ponía en el medio, las personas que iban a compartir la comida y que iban a tener la tertulia, la conversación, en ese momento estaban alrededor de la mesa y permitían que contra la pared, alejados de la mesa, entraran otras personas para que pudieran escuchar la conversación, para que pudieran aprender lo que estaba enseñando ese maestro que había llegado a esa ciudad. Entonces permitían que otras personas estuvieran alrededor, escuchando lo que estaban hablando las personas que estaban compartiendo en ese momento la cena. Ahora, dice que la mujer se puso por detrás de Jesús y empezó a llorar sobre los pies de Jesús y a derramar perfume sobre los pies de Jesús. ¿Cómo es que sucedió esto? Bueno, en aquel momento las mesas eran bajitas, no tenían más de 30, 40 centímetros del suelo. Por lo tanto, las personas que iban a comer se sentaban en el piso, sobre almohadones, y generalmente se recostaban sobre el lado izquierdo y comían con la mano derecha. En esta posición, con el cuerpo inclinado hacia la izquierda, los pies quedaban detrás de la persona. Las personas entonces se sentaban de esa manera a la mesa. Y dice que esta mujer vino por detrás y con un perfume perfumó los pies de Jesús y lloró sobre sus pies. Lo otro muy interesante de esta situación es que en el relato, el que está relatando la situación, describe a esta mujer como una mujer pecadora. Probablemente era una prostituta conocida de la ciudad. Quizás la vestimenta de esta mujer mostraba que era una prostituta. Cuando Simón ve que esta mujer está detrás de Jesús y que está tocando sus pies, le llama la atención. Y le llama la atención que aparentemente Jesús no se había dado cuenta que esta mujer estaba detrás de él. Y dice que Simón lo dice para sí, para adentro. Dice, si fuera profeta, tendría que darse cuenta quién es o qué tipo de mujer es la que lo está tocando. No lo dijo en voz alta, lo pensó para él. Esta es la cena, este es el momento que se estaba viviendo en ese lugar. Y vamos a ver las diferentes actitudes, la actitud de Simón frente a Jesús. La actitud de Simón frente a Jesús muestra qué pensaba Simón de Jesús. Y vamos a ver la actitud de la mujer y vamos a ver qué pensaba la mujer de Jesús. Es evidente que Simón invitó a Jesús a su casa porque tenía un respeto hacia Jesús. Seguramente había escuchado en otras oportunidades hablar a Jesús, había escuchado de sus enseñanzas o quizás alguien le había contado las enseñanzas de Jesús sobre los temas que hablaba Jesús. Y por ese motivo, Simón organizó esta cena donde pudiera pasar un tiempo con Jesús escuchando sus enseñanzas. Es bueno que la gente tenga respeto hacia Jesús, pero también es bueno que haya un acercamiento hacia Jesús. Es claro que Simón tenía respeto hacia Jesús, pero no quiso tener un acercamiento a Jesús, no quiso tener un compromiso con Jesús. Dice el pasaje que leímos que cuando lo recibió en su casa no lo saludó con un beso. Tampoco le dio agua para lavarse los pies. Era habitual que cuando alguien llegaba a la casa y era recibido en una casa, se le ofreciera una palangana con agua para lavarse los pies, un recipiente con agua para lavarse los pies. Recordemos que los caminos eran de tierra, el calzado era abierto
no eran zapatos como los que usamos ahora, sino que eran calzados abiertos, sandalias. Entonces, el lavarse los pies después de caminar un largo camino era algo que le daba como un descanso a la persona, lo refrescaba. Y Simón no tuvo la consideración, no tuvo la atención con Jesús de ofrecerle agua para los pies. Tampoco tuvo la atención de saludarlo con un beso. No quiso tener un mayor acercamiento hacia Jesús. Respetarlo respetaba. Está claro que lo respetaba porque incluso le dice maestro, pero no quería mucho compromiso con Jesús. Yo veo que hoy por hoy muchos tenemos este mismo trato con Jesús. Muchos tenemos esta misma actitud con Cristo. Somos respetuosos de Cristo, somos respetuosos de la iglesia, somos respetuosos de los cristianos, pero no queremos tener mucho compromiso con Jesús. Y Jesús quiere tener una amistad con las personas y quiere tener una amistad con cada uno de aquellos que se acercan a Él. Jesús quiere estar cerca de nosotros, quiere que lo consideremos como alguien cercano y no solamente como alguien que dice cosas importantes, sino alguien que sea cercanos a nosotros. También es cierto que Jesús respeta la distancia que nosotros ponemos con Él. Y si nosotros no queremos aceptar estar cerca de Cristo, Él tampoco nos va a nosotros a forzar a hacerlo. Hay personas que esperan que Dios se manifieste de una forma especial en su vida, de una forma particular para creer en Jesús, como este hombre que les contaba recién. Pero el camino es al revés. Yo tengo que acercarme a Cristo para que Dios se manifieste en mi vida de una forma especial. Simón mantuvo la distancia con Jesús. Tuvo respeto, pero mantuvo la distancia con Jesús. No quiso ir más allá. Y Jesús esperaba que Simón se acercara a él. Es bueno que tengas respeto hacia Jesús, pero para tu vida es bueno que vos te puedas acercar a Jesús. Para Simón, Jesús era alguien que merecía respeto, pero mantuvo una distancia y no buscó acercarse a Jesús. Si te pasa como a Simón, yo te invito a que te acerques a Jesús, que te animes a acercarte a Cristo. Proponete buscarlo más en tu vida. Proponete acercarte a Jesús. Él está esperando que vos lo hagas. Simón lo invitó a Jesús para saber, para conocer, para aprender, pero no tuvo un acercamiento, no tuvo un compromiso con Jesús. Esta fue la actitud de Simón y esto mostró quién era Jesús para Simón. Pero ahora te invito a ver la actitud de la mujer hacia Jesús. Y a través de la actitud de esta mujer hacia Jesús, vamos a ver quién era Jesús para ella. Los versículos 37 y 38 de Lucas capítulo 7 dicen: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Esta mujer se entera de que Jesús está en la casa de Simón y va directamente a la casa de Simón a encontrarse con Jesús. ¿Por qué quería encontrarse esta mujer con Jesús? Dice el versículo 37 que era una mujer pecadora. Parece que la fama de esta mujer era verdadera, porque no solamente el relator de Lucas dice que era una mujer pecadora, sino que también Simón dice lo mismo de esta mujer. Cuando la Biblia nos habla de una mujer pecadora, podemos entender que era una prostituta. Podemos entender que era una prostituta conocida en la ciudad. Está claro que los pecados de esta mujer eran conocidos por toda la gente que vivía en esa ciudad. Todos sabían que ella era pecadora. Pero yo me pregunto, ¿era la única pecadora que había en esa ciudad? Es cierto que su vida desordenada en lo sexual y su medio de vida hacía evidente que ella era pecadora. Pero ¿no es también un pecado la mentira? ¿No es pecado el engaño? ¿No es pecado tratar mal a alguien? ¿No es pecado robar? ¿No es pecado la usura? ¿No es pecado el emborracharse?
¿Era ella la única pecadora de esa ciudad? ¿Se le llamaba pecadora a los que mentían también? Seguro, alguno puede decir, bueno, hay pecados que son más graves que otros. Y es cierto que hay pecados que son más graves que otros. Pero también es cierto que ver un pecado más grave que otro es la mirada humana. Nosotros consideramos un pecado más grave que otro. Pero delante de Dios, todos los pecados son pecados. Delante de Dios somos igualmente todos pecadores. Y por ser pecadores necesitamos que Dios perdone nuestros pecados y necesitamos reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Quizás a esta mujer se le notaban los pecados y eran conocidos por todos los pecados de esta mujer. Quizás los pecados de Simón no los conocía nadie. Los pecados de Simón los conocía solo Simón y Dios. Pero Simón también era un pecador. Delante de Dios, tanto la mujer como Simón eran pecadores. Y delante de Dios, todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios. Esta mujer reconoció quién era, reconocía quién era, reconocía que era pecadora. Y por eso lloraba ante Jesús, reconociendo sus pecados y buscando en Cristo el perdón de sus pecados. Lloraba buscando el perdón de sus pecados delante de Cristo. Fue al lugar correcto porque fue a los pies de Cristo, porque a través de Cristo son perdonados nuestros pecados y solo a través de Cristo, dice la Biblia, que son perdonados nuestros pecados. Esta mujer estaba mostrando arrepentimiento por sus pecados y fue directamente a Cristo buscando el perdón. Es interesante que la mujer no dice nada, no habla nada con Jesús. Lo único que hace es llorar. Y llora y llora y llora tanto que riega, dice la Biblia, que riega los pies de Jesús con su llanto. Y ella no hablaba, pero ese llanto hablaba por ella. Ese llanto mostraba cuáles eran sus sentimientos. Ese llanto mostraba lo que le pesaba su pecado. Ese llanto mostraba que sus pecados eran una carga para su vida. Esta mujer ve a Cristo y lo primero que hace es llorar. Lo que hace es reconocerse como pecadora. Logró darse cuenta de algo que Simón no se había dado cuenta. Logró darse cuenta que era pecadora y que necesitaba el perdón de Jesús. Simón no se dio cuenta que era un pecador y que necesitaba el perdón de Jesús. Dice la Biblia que la mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Un frasco de alabastro ya de por sí es algo costoso, es algo muy fino. Era algo que en aquel momento tenía mucho valor, pero también el perfume en aquella época era algo de mucho valor. No sabemos cuál era la intención de esta mujer al traer este perfume y este frasco delante de Jesús. No sé, quizás ella pensaba que, bueno, si le regalaba este perfume a Jesús, quizás Jesús le perdonaría sus pecados. Pero cuando vio a Jesús se dio cuenta que ese perfume, que era muy valioso, no tenía ningún valor comparado con el perdón de sus pecados. Y esto es así. No hay nada que pueda ser capaz de pagar el perdón de nuestros pecados. Ni tampoco se necesita nada. No precisamos dar nada por el perdón de nuestros pecados. Porque todo lo que es necesario para el perdón de nuestros pecados ya lo hizo Cristo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia somos salvos. Quiere decir que no necesitamos hacer ninguna cosa para ser salvos, porque Cristo ya hizo en la cruz todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesús. Ella trajo algo de mucho valor, su frasco de perfume, pero como se dio cuenta que su perfume no podía pagar el precio de su perdón, usó su perfume para agradar a Jesús. Y dice que ungió los pies de Jesús con ese perfume. Es interesante cómo Jesús despide a esta mujer. En Lucas capítulo 7, en el versículo 48 dice,
A ella dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 5 dice, pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta mujer recibió directamente de boca de Jesús el perdón de sus pecados. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Esa fe puesta en Jesús es lo que realmente nos da el perdón de nuestros pecados y que lo que nos hace salvos delante de Dios. Esa fe puesta en Jesús nos llena de paz. Cristo despide a esta mujer dándole paz. Lógicamente esta mujer, después que salió de aquel lugar, tenía que cambiar su forma de vivir. Siempre que llegamos a Cristo, hay algo que cambiar en nuestra vida. Pero lo importante es ese compromiso con Jesús. Es ese compromiso de querer agradar a Jesús. Y esta mujer tomó ese compromiso y lo hizo derramando ese perfume sobre los pies de Jesús. Tenemos que poner nuestra fe en Él. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando leía esto me di cuenta que Simón no pudo entender lo fundamental. Simón no pudo entender lo más importante. Simón no entendió que era un pecador. Quizás no tan pecador como otros. La gente veía a esta mujer y decía, ahí está la pecadora. Pero cuando veían a Simón no decían, ahí está el pecador. Y quizás Simón era también, seguramente no, era un pecador. Porque todos somos pecadores. Porque todos algún pecado en algún lugar, en algún momento cometimos. Y Simón no se dio cuenta de que era un pecador. Y Simón no se vio a sí mismo como un pecador, pero también era un pecador. Y también necesitaba el perdón de sus pecados. ¿Quién era Jesús para Simón? Jesús para Simón era un maestro al que respetaba mucho. Jesús para Simón era una persona digna de venir a comer a su casa. Jesús era una persona digna con quien hablar y con quien conversar. ¿Quién era Jesús para esta mujer? Para esta mujer Jesús era quien podía perdonar sus pecados, quien podía ayudarla a tener una vida nueva, quien podía darle paz a su vida. Para Simón Jesús no era más que un maestro. Para la mujer era quien podía perdonar sus pecados. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre Simón y esta mujer pecadora? La diferencia está en cómo se veían cada uno a sí mismo. Simón se miraba a sí mismo y dijo, yo tengo que aprender algo de Jesús y recibir cosas nuevas y cosas útiles para mi vida. Pero Simón nunca se humilló delante de Jesús como un pecador. Simón se ubicó acá, a la misma altura que Jesús. Sin embargo, la mujer se miró a ella y vio una pecadora. Se ubicó ella misma allá abajo. Y eso la llevó a venir a los pies de Jesús. Y eso la llevó a llorar delante de Jesús. Reconocerse como pecadora hizo ver a Jesús como debía verlo. Simón no veía sus pecados, veía los pecados de la mujer. Por eso pensaba que ella era una pecadora, pero no vio sus propios pecados. Simón se ubicó allá arriba. Sin embargo, la mujer entendió quién era Jesús, porque fue allá abajo, se humilló delante de Jesús al reconocerse como pecadora. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién es Jesús para vos? Jesús para vos va a ser lo que vos considerás de vos mismo delante de Jesús. ¿Quién es Jesús para vos? Primero te tenés que mirar a vos. ¿Quién sos vos delante de Jesús? Si vos cuando mirás a Jesús te ves a vos mismo como un pecador, vas a estar viendo realmente a Jesús. Si te ves como un pecador, si te ves como una pecadora, Jesús va a ser el que perdone tus pecados, el que te limpie, el que te dé paz, el que te dé una vida nueva. Y como dice, el que se humilla será enaltecido. ¿Quién es Jesús para vos? Jesús para vos es el que murió en la cruz por tus pecados,
es el que está dispuesto a perdonarte. Hayas hecho lo que hayas hecho. Esta mujer era prostituta. Quizás alguna otra mujer haya sufrido por lo que hacía esta mujer. Seguramente muchas mujeres sufrieron por el trabajo de esta mujer. ¿Cuántas mujeres habrán sufrido el engaño de sus esposos por culpa de ella? Quizás haya provocado la rotura de alguna familia. Quizás muchos niños hayan sufrido por lo que hacía esta mujer. Sin embargo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cristo no quiere condenarnos, Cristo quiere que nos arrepintamos y que nos arrepientamos para perdonar nuestros pecados. Y pecados tenemos todos tenemos pecados. Pero seguro, cuando Jesús le habló y le trató de explicar esto a Simón, le dijo, había uno que debía 500 denarios y otro que debía 50. Hay pecadores que todos los ven y dicen, bueno, este es un gran pecador, este es un gran deudor. Y hay otros que no se notan sus pecados, o por lo menos no se ven. Capaz que vos hoy sos de esas personas que sos de esos grandes deudores, o de esos que cuando la gente ven todos sus pecados y todos sus errores. Capaz que hoy estás en la cárcel por algún delito que cometiste, o quizás hay algo grave que hiciste y muchos lo conocen y muchos te pueden hasta señalar cuando te ven. Quizás hay muchos que tienen muchas cosas para reprocharte y todos saben lo que hiciste y te ven como una mala persona. Cristo puede perdonarte. Como perdonó a esta mujer, puede perdonarte también a vos. O quizás sos alguien que nadie conoce que sos un pecador. Quizás sos como Simón. Quizás nadie conoce tus debilidades, pero las tenés como las tenía Simón. Sos un deudor, no tanto como aquel otro, pero sos un deudor también. No como el que debía 500, capaz que sos de los que deben 50, pero también necesitas el perdón de Cristo. Otra vez te pregunto, ¿quién es Cristo para vos? ¿Quién es Cristo en tu vida? Lo que es Cristo para vos depende de cómo vos te estás mirando a vos mismo. Si vos te ves a vos mismo como alguien que se ubica acá arriba, como se ubicaba Simón, Cristo no va a ser más que alguien que dejó muchas enseñanzas, un gran hombre y alguien que dejó enseñanzas para toda la humanidad. Ahora, si vos te mirás a vos mismo como un pecador y venís a los pies de Cristo como vino esta mujer, Cristo va a ser tu Salvador, va a ser quien perdone tus pecados. Cristo es a quien ir y poner tu fe delante de Él. Cristo es a quien ir para pedirle perdón por tus pecados. Cristo es alguien a quien ir para entregarle tu vida y decir, Señor, hacé de mi vida una vida nueva. Quiero tener esa paz que vos prometés. Quiero tener esperanza nueva en mi vida. Quiero empezar una nueva vida contigo. Dios quiera que cuando nos enfrentamos a Cristo nos miremos primero a nosotros y delante de Cristo nos demos cuenta lo que necesitamos de Él. Que el Señor nos bendiga. Quizás hoy sos de esas personas que te das cuenta que necesitas el perdón de Cristo. Quizás no sos un deudor de 500, sos solamente un deudor de 50. Necesitas el perdón de Cristo. O quizás sos un deudor de 500, también necesitas el perdón de Cristo. Y Cristo te quiere perdonar. Y Cristo quiere que empieces una nueva vida. Si sos de esas personas, te invito a hacer una oración. Y si querés pedirle perdón a Cristo por tus pecados, te invito a que puedas repetir esta oración. Señor Jesús, gracias porque en este día me miro a mí mismo y veo que soy un pecador. Reconozco mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por aquellas cosas que hice, de las cuales me avergüenzo, de las cuales sé que no estuvieron bien, con las cuales sé que dañé a muchas personas y me hice daño a mí mismo. Te pido perdón por mis pecados. Quiero empezar una nueva vida. Quiero confiar en vos.
quiero que me des esa paz que le diste a esa mujer. Quiero que seas mi Señor. Quiero empezar a vivir en tus caminos. Perdona mis pecados y quiero que seas mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga. Si hiciste esta oración, nos gustaría que te pongas en contacto con nosotros, con el número que aparece aquí arriba, y vamos a estar poniéndonos en contacto contigo para ayudarte a dar los primeros pasos junto a Jesucristo. Y si sos de los que ya están en el camino de la fe desde hace tiempo, que el Señor te bendiga. Adelante, a seguir acercándose cada día más al Señor y seguir buscando a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Gracias, Señor, por las pruebas que paso, porque veo que crezco al seguirte a ti. Gracias, Señor, porque en ese proceso tu paciencia se forja en mí y aprendo a amar, pero va en contra de mi humana naturaleza ceder y dar las riendas a tu Santo Espíritu, porque mi humana naturaleza siempre grita su sentir y es muy fácil ignorar la voz de Dios. Gracias, Señor, por esas victorias que me das cuando entrego todo mi ser a ti. Tú prometes fiel que en la tentación me darás la salida y podré soportar, pero va en contra de mi humana naturaleza ceder y dar las riendas a tu Santo Espíritu, porque mi humana naturaleza siempre grita su sentir y es muy fácil ignorar la voz de Dios. Y muchas gracias, Señor, porque cuando tú ocupas en mi vida el primer lugar, es hermoso vivir. Y muchas gracias, Señor, porque cuando tú ocupas en mi vida el primer lugar, es hermoso vivir.